a la fe enseñada por Dios. Y la fe es tan grande, tan distinta a la opinión que se puede tener. La fe católica no es una convicción fuerte de mi temperamento, por la cual yo adhiero firmemente a ciertas opiniones. No es una opinión más, es una adhesión de mi voluntad y de mi inteligencia a una verdad que es eterna, que es de Dios, que no es mía. La fe es un conocimiento que me da Dios, es una virtud sobrenatural que supera las fuerzas del hombre, ¿no es cierto?, que Dios nos infunde, por la cual creemos ser verdadero todo lo que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no puede engañarse ni engañarnos. Esa es la verdadera fe. Y no depende de mi opinión, ni depende de mis sentimientos, ¿no es cierto? Como ustedes han escuchado seguramente en este mundo en el que vivimos, a veces personas que uno conoce que lamentablemente no están cerca de la fe, y dicen: yo quisiera sentir lo que tú sientes, o quisiera tener la fe que tú tienes para poder creer, como si fuera algo que dependiera de los sentimientos del hombre. No, es algo que justamente que Dios nos enseña y que nosotros aceptamos. Esa es la verdadera fe. Pero hay una consecuencia, o sea, en primer lugar hay un peligro de la fe, es el que les acabo de decir. De adherir, nosotros podemos adherir a todo lo que enseña la tradición, a todo lo que enseña la Iglesia, y rechazar los errores, que es lo que ustedes todos quieren hacer, lo que todos queremos hacer, pero puede ser una adhesión puramente formal, una adhesión intelectual simplemente, sin que produzca los frutos que debe producir esa fe en nuestra alma, que son frutos de santidad, de virtud. O sea, si nosotros conocemos la fe es para poder justamente caminar hacia ese lugar que conocemos por esa luz, ¿no?, que es la fe. Si nosotros vemos las cosas pero no caminamos, y bueno, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y ese es el problema de una fe puramente formal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Y eso lo enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. Él dice que hay dos consecuencias de la virtud de la fe. La primera es el temor de Dios. Él dice: por tener fe y por aceptar las cosas que Dios nos enseña, sabemos que Dios es el que tiene que dominar toda nuestra vida, entonces le tememos a Dios, ya sea por los castigos que nos puede infligir si nos alejamos de Él, que es el temor, se llama temor servil, un temor simplemente por un castigo, que es un temor imperfecto, o el temor filial, que es ese temor de apartarse de Dios, que es nuestro Padre, el temor como hijos, ¿no? Un hijo que no se quiere apartar de la mano de su padre. Ese es el temor más perfecto. El don de temor, uno de los dones que da el Espíritu Santo. Y la segunda consecuencia de la fe católica, del espíritu de fe, es, dice Santo Tomás, la pureza del corazón. Lo que hace la fe, cuando ilumina nuestra inteligencia, es purificar en nuestra voluntad, en nuestra intención, en todo nuestro querer, purificar esa intención. Y entonces quitarle todas aquellas afecciones, aquellas inclinaciones, aquellos deseos que en cierta manera ensucian nuestra fe. Y él da una comparación muy sencilla. Santo Tomás es un teólogo. Hay partes de la Suma Teológica que son difíciles porque suponen mucho conocimiento de filosofía, pero también en muchas partes de la Suma Teológica suele dar comparaciones muy sencillas de las cosas naturales. Entonces él dice, por ejemplo, un metal como la plata se vuelve impura. La plata se puede volver impura si entra en aleación, o sea, si se junta con otro menos noble. Por ejemplo, si yo mezclo la plata con el estaño, ¿no es cierto?, que es un metal menos noble, la plata se hace un poco impura porque pierde justamente la perfección que tiene juntándose con algo que es menos digno que la plata. Pero, por ejemplo, si mezcláramos
la plata con el oro, ¿quién se quejaría de recibir algo, por ejemplo, una medalla o una cadena, que esté mezclada con oro? Ah, yo esto no lo quiero porque está mezclado con oro. En general uno la aceptaría, ¿no es cierto? Y bueno, la acepto mejor porque tiene oro, más perfecto que la plata. Ahora, si está mezclada con algo más impuro, menos digno, ahí sí uno se quejaría, ¿no? De recibir algo que no es puro, que no es plata pura. Lo mismo pasa con el alma. Nuestra alma ha sido creada para las cosas altas, para los bienes espirituales, para conocer, amar a Dios y seguirlo todos los consejos que Él ha dado en el Evangelio. ¿Y qué pasa con un alma que cuando una persona peca? Lamentablemente la Sagrada Escritura dice que el justo, hasta el justo, peca 7 veces al día, ¿no es cierto? Bueno, es la realidad del ser humano en esta tierra. Pero cuando el hombre peca, lo hace voluntariamente, por eso es un pecado, conscientemente. Y el pecado justamente lo que hace es que el hombre se incline hacia cosas que son menores que él. Por ejemplo, un celular, ¿no es cierto? Quiero el último modelo del iPhone 15, supongamos, no sé si salió el 15. Bueno, quiero ese celular y estoy dispuesto a vender todo para conseguir ese teléfono porque me siento más importante si tengo un iPhone, ¿no es cierto? Si el hombre se apega a ese bien como si fuera lo más importante para su corazón y no le importa perder a Dios ni perder otras cosas más grandes, el hombre se hace impuro. Por eso les explicaba yo que la impureza, o la pureza mejor dicho, no tiene solamente que ver con los placeres de la carne, del cuerpo, sino estamos hablando de una orientación completa del corazón hacia las cosas de arriba, hacia las cosas elevadas, y lo más elevado es Dios, ¿no? Cuando me inclino hacia cosas que son menores que mí, entonces hay una impureza de corazón. Por ejemplo, cuando yo me inclino hacia mi ira, entonces deseo más mi enojo que lo que mi razón me indica, y entonces me enojo con una persona, la insulto o le pego, ¿no es cierto? Porque estoy muy enojado con esa persona. Bueno, la ira ha dominado mi razón, es una pasión sensible que ha pasado por encima de mi razón, que es la facultad más importante que yo tengo para dirigirme a Dios. Entonces ahí hay una impureza de corazón. El corazón se vuelve impuro porque se inclina hacia cosas que son menores que él. Y entonces por eso se dice que cuando el hombre peca, y en la medida en que ese pecado se repite, el hombre se hace esclavo del pecado. ¿Por qué esclavo? Porque nos hacemos servidores, sirvientes de algo que es menor que nosotros. Cualquier criatura que sea menor que nosotros. Y entonces, lo que es necesario es que nosotros, para acercarnos a Dios, nos despojemos de aquellas cosas que son menores que nosotros, de las criaturas, y nos dirijamos a Dios. ¿Sí? Esa es la vida espiritual. La vida espiritual consiste en tratar de despegar nuestro corazón de todas aquellas cosas que son menores que nosotros y que nos alejan de Dios. Y en esa medida vamos haciéndonos santos. Por ejemplo, hay 3 consejos evangélicos que da nuestro Señor justamente en su vida pública. Siempre los autores espirituales resumen la vida espiritual en 3 aspectos. Uno es la pobreza, que no consiste en no tener nada. Necesitamos tener cosas, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos tener, si se puede, un auto para trasladarnos, cosas necesarias. Pero nuestro Señor nos ha enseñado que no tenemos que poner el corazón, nuestro deseo, como si fuera eso lo último en nuestra vida, lo más importante, sino que tiene que estar al servicio de la gloria de Dios. Y entonces, como está el peligro de apegarse a esas cosas, es mejor, en la medida en que uno puede, desprenderse lo más que pueda de las cosas materiales. Por eso los religiosos hacen voto de pobreza. Se desprenden de todo lo material para dirigir su corazón únicamente a Dios. La castidad, el voto de castidad, o el consejo de castidad, es separar lo que más se pueda nuestro corazón de aquello que lo encadena respecto de los placeres de la carne. Entonces cada uno, según su estado, tiene que practicar la virtud de la castidad. Todos, tanto el sacerdote religioso como todos los laicos, todos debemos practicar esa virtud según nuestro estado, según a lo que Dios nos ha llamado. Ordenar el corazón y que esos afectos no dominen el alma. Y la obediencia, porque el hombre tiene como un gran deseo de libertad,
a veces por encima de Dios, querer ser libre, querer decir qué es lo que decide, y uno tiene que estar dispuesto a renunciar a la propia voluntad para someterla a lo que Dios manda. Esos son como los 3 consejos de la vida espiritual, y justamente consiste en desapegarse de aquellas cosas que nos hacen más esclavos, que nos hacen más animales, que nos corrompen en nuestra nobleza según como Dios nos ha creado. Entonces, justamente lo que produce la fe, lo que hace la fe es purificar el corazón. Le va dando esa virtud de ordenarse completamente a todas las cosas espirituales. Eso es lo propio de la virtud de la fe, es lo que debería realizar en nosotros la fe. Si uno viviera de la fe, si uno practicara la fe, necesariamente se va ordenando en todo lo que Dios manda y se va alejando de todo lo que Dios prohíbe. Y de hecho, dice nuestro Señor, por ejemplo, si tu ojo es simple, todo tu cuerpo será luminoso. Si nosotros tenemos fe, si nosotros nos dejamos influir por Dios, por todo lo que Dios nos enseña, dice, todo tu cuerpo será luminoso, todo el cuerpo y todas nuestras facultades se van, digamos así, orientando, dirigiendo hacia Dios. Todo lo que nosotros somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras pasiones, nuestra ira, nuestro deseo de comer, por ejemplo. Ahora deben tener hambre ustedes, dentro de poquito vamos a poder comer algo, pero justamente la virtud de lo que va haciendo es regular, equilibrar, medir todas esas cosas según el amor de Dios. Y hay un problema justamente cuando se tiene fe, ¿no es cierto? Bueno, padre, yo tengo una gran fe, voy a defender la tradición hasta el último momento de mi vida. ¿Y cómo la va a defender? Y bueno, creyendo todo lo que hay que creer, pero ¿y usted viene a misa? No, no vengo a misa. ¿Se confiesa? No me confieso. Eso no es defender la fe, eso no es vivir de la fe. Hay un peligro justamente de realmente hasta existe el peligro de perder la fe, de perder la verdadera fe que Dios nos ha dado si no somos coherentes, si no vivimos de esa fe, si no trasladamos lo que nosotros conocemos por la fe a toda nuestra vida. Dice el Padre, no hemos de perder nunca de vista la estrecha relación que hay entre la fe y la pureza. No se puede conocer verdaderamente a Dios sin ser purificado por este conocimiento, y al mismo tiempo no se puede pretender conocerlo sin la pureza. Y entonces dice que hay un doble papel en la vida espiritual de la pureza de corazón. Dice que en primer lugar la pureza de corazón es efecto de la fe, lo que yo les expliqué recién. Cuando uno conoce a Dios, de a poco se va ordenando en todos sus quereres, en todas sus voluntades, todos sus intereses, según lo que Dios enseña. Pero al mismo tiempo, la pureza de corazón, las buenas costumbres disponen a conocer mejor a Dios. Por eso la fe, en muchas personas, termina siendo como un don que les da Dios por haberlo buscado, ¿no es cierto?, a través de una buena vida, de una vida virtuosa. Muchas personas que llegan, gracias a Dios, que llegan a la tradición. Últimamente ha pasado con el COVID, ¿no es cierto? Después del COVID fueron llegando así muchas personas, pero hay personas que no necesariamente entendían perfectamente todos los errores doctrinales que ha habido después del concilio, pero deseaban recibir bien la comunión, deseaban vivir en gracia de Dios, rezar su rosario, y bueno, fueron a las iglesias y los sacerdotes no querían darle la comunión, no querían confesarlos. Entonces por querer buscar eso, llegaron muchas almas a tocar las puertas de nuestras casas, porque la fraternidad se mantuvo, la misa, mantuvo los sacramentos, porque es lo más importante. Uno puede cuidar la salud del cuerpo y si no cuida la del alma, no tiene ningún sentido, ¿no? Y muchas almas llegaron justamente, ¿por qué? Porque buscaban sinceramente a Dios. Realmente la pureza de corazón, las buenas costumbres me disponen mejor a conocer a Dios. Y de hecho Santo Tomás señala uno de los primeros efectos de la impureza, del pecado de impureza. Él dice que uno de los primeros efectos, que es, en latín se dice evetudo mentis, que es como la nube de la inteligencia. Es como si la inteligencia se nublara, se oscureciera,
y ya no tiene esa claridad para juzgar las cosas como debe juzgarlas. Entonces, el que empieza a dejarse llevar por una vida desordenada, de a poquito va también teniendo un criterio desordenado de las cosas. Ustedes habrán escuchado esa frase, seguramente acá en Perú también se dice, y creo que en todo el mundo. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Bueno, es esto dicho de una manera mucho más sencilla. Las malas costumbres hacen que uno de a poco vaya perdiendo el juicio, el criterio correcto de las cosas. Y lo que más afecta realmente la impureza, acá habla el Padre, ya está hablando del pecado de impureza y de todos los pecados que van oscureciendo el alma, es que hacen que uno vaya siendo cada vez más imprudente. La prudencia es esa virtud por la cual nosotros podemos tomar decisiones en cada momento que debemos tomar, y que para esas decisiones entran en juego muchos elementos difíciles de juzgar, y necesito realmente tener la luz de Dios, la luz de la fe, para poder tener un criterio correcto de las cosas. En cambio, el que empieza a vivir mal, de a poquito va teniendo un criterio egoísta, empieza como a juzgar todo en función de su propio bien y no del bien divino, y por tanto tampoco del bien del prójimo. El que va pecando cada vez más se va haciendo como más intolerante respecto de los demás, porque claro, lo único que busca son sus propios beneficios. Entonces, tiene como ese doble efecto. La pureza, la fe produce la pureza, las buenas costumbres, y las buenas costumbres justamente aclaran la inteligencia, van dándole a la inteligencia un juicio más correcto. Entonces, ustedes habrán podido ver cómo los santos, en la vida de los santos, tomaban decisiones tan correctas, ¿no es cierto?, en medio de dificultades. Un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, por supuesto no está canonizado, pero uno piensa que realmente tuvo así una luz especial del Espíritu Santo, fue Monseñor Lefebvre. En medio de una gran confusión, en medio de tantos errores, fíjense que en el concilio habían, no me acuerdo ahora el número, pero miles de obispos, ¿no es cierto?, asistiendo al concilio, y fue Monseñor Lefebvre el que tuvo ese criterio prudencial para juzgar, para darse cuenta cuáles eran los errores, qué peligros había y qué es lo que había que hacer para poder ser obediente a la autoridad y al mismo tiempo resistir a los errores. Un equilibrio muy grande que tuvo, y eso no se puede tener si uno no tiene un alma muy purificada por la fe y por una vida muy virtuosa. Por eso realmente uno dice que tuvo así al Espíritu Santo, que estuvo ahí sosteniéndolo, y uno ve a través de los años cómo ese criterio que él tuvo, ese juicio tan equilibrado del respeto por la autoridad y al mismo tiempo de resistir a los errores, ha dado tantos frutos en la fraternidad, o sea, como ha ido creciendo, como se ha ido multiplicando, porque fue una obra, digamos, de una persona iluminada por la fe. Pero no se puede dar, repito, esa fe sin una vida virtuosa. Y por eso no se puede dar una verdadera santidad, no se puede ser santo sin tener la verdadera fe. Porque necesariamente la santidad, el deseo de hacer bien las cosas, lleva a un buen criterio, a un justo criterio. Entonces, por ejemplo, en Argentina está la devoción al Gauchito Gil. El Gauchito Gil era un ladrón de Corrientes, ¿no?, del norte de Argentina, que era como Robin Hood, ¿no es cierto? Robaba a las personas, y era un poco, no sé si se dice acá, borracho, alcohólico, y también tenía vicios así de impureza. Pero claro, como favorecía a los pobres, hoy día mucha gente en el norte de Argentina le tiene devoción al Gauchito Gil. Bueno, es una devoción justamente que está cegada por una mala fe, ¿no es cierto? O sea, no se puede tener santidad. Gauchito Gil no puede ser una persona santa si no vivía santamente, si no practicaba las buenas costumbres, ¿no es cierto? El santo es una persona que es virtuoso con los demás y que tiene buen criterio, que juzga las cosas como Dios las enseña, porque no se puede ser santo sino con la verdad, con la verdad que Dios enseña. Y entonces hay un peligro, repito, para todos nosotros de defender la fe pero no vivir conforme a ella, de no buscar sinceramente la virtud.
Y fíjese que el demonio, como se dice, sabe más por viejo que por diablo, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia y es un ángel, es un espíritu. El demonio a una persona que defiende la fe no la va a tentar necesariamente al principio con el error, porque esa persona está dispuesta a defender la verdadera fe. ¿Qué va a hacer el demonio? La va a tentar con el mundo. La va a querer inclinar, la va a querer sugerir que se empiece a apegar, a enredar con las cosas que hay en el mundo, con los bienes temporales, con las riquezas, con los placeres, con el confort, ¿no es cierto?, con todo lo que propone hoy el mundo. Y ese comienzo de un cambio hacia el mundo, de una conversión hacia el mundo, después de a poquito le va haciendo perder a la persona